quiero consultarle y hacer una breve reflexión. Que hay en la memoria y en la creencia de la popular, se asocia a la izquierda, creo que en general con razón, a la izquierda, no centro-izquierda, sino a la izquierda, con el término revolución, por supuesto muchos teóricos, los políticos y demás. Si usted, en el caso de su plan de gobierno, en el hipotético, si llegara al gobierno, ¿usted intentaría una revolución desde arriba? ¿Cómo interactuaría este término con la praxis? Bueno, no, sí, por supuesto intentaría una revolución no desde arriba, sino que, esto yo ya lo expliqué una vez en la legislatura, pero bueno, no voy a entrar ahora en eso. Lo que sí, no en el sentido de arriba, sino que esto es una totalidad. Yo cumpliría la función mía en lo que es un proyecto socialista. Tuviéramos un amplio apoyo popular, para dar un ejemplo, porque las variantes pueden ser muchas. Por ejemplo, convocaría una asamblea constituyente para modificar la estructura social y política del país. Y combatiría cualquier resistencia a una asamblea constituyente por medio de la movilización del pueblo. Es decir, intentaría una reforma de la Constitución. Bueno, absolutamente. La Constitución define el marco de organización política y social del país. El marco de la actual Constitución es un marco capitalista, dicho en general, ¿cierto? Porque hay constituciones más avanzadas que esta, y que por lo tanto responden a un desarrollo político del capitalismo más democrático, con más derechos, etc. Pero dicho en general, es una constitución capitalista. Entonces, claro, desde el punto de vista nuestra socialista, procuraríamos establecer una constitución que permita desarrollar, en primer lugar, desde el punto de vista económico, todo lo que es la propiedad social, la propiedad colectiva, la propiedad pública, y desde el punto de vista político, todo lo que sea quebrar la interferencia a la participación popular. ¿No es cierto? ¿Cómo sería eso? Bueno, por ejemplo, el aparato del Estado está lleno de burocracias, todas verticales, hay un aparato de seguridad fuera de control. Bueno, nosotros reformaríamos todo eso para que desde la economía hasta la gestión institucional esté bajo gestión de los trabajadores. Es decir, por ejemplo, que los trabajadores tengan, no súbitamente, pero progresivamente la gestión económica, pero comenzando con la capacidad para controlar las operaciones económicas de empresas, de bancos, etc., de modo que la producción del país, el ahorro, la riqueza del país, se reoriente en función de prioridades sociales. ¿Y cuán gradual o cuán repentino sería eso? Bueno, este es un tema que conversamos con algunos periodistas últimamente, y entonces yo les señalaba que casi todos los revolucionarios que tuvieron éxito, en el sentido de que llegaron al poder, llegaron con la idea de que tenían posibilidades enormes de gradualismo. Es decir, que la historia está poblada de revolucionarios con fantasías gradualistas. Y luego, la coacción exterior, sabotajes internos, les obligaron a apresurar un paso que no tenían previsto ni tenían la intención de desarrollar. El caso, digamos, más cercano y el que más evidente es el de Fidel Castro, ¿no es cierto?, que desarrolló un movimiento revolucionario para batir una dictadura y restablecer la vigencia de la Constitución que se había aprobado en 1940, y luego bajo la constante presión de Estados Unidos, que lo saboteaba de mil maneras, se vio obligado en un lapso de 3 años a tener toda la economía estatizada sistemáticamente, y lo obligaron a desarrollar una guerra revolucionaria. Y una guerra revolucionaria ya significa establecer un sistema relativamente autoritario en el país para que todas las energías se canalicen en la dirección de... En este caso no se estaría exento de esa posibilidad de coactiva exterior que indujera... No estaríamos exentos. No, pero las posibilidades políticas de un movimiento revolucionario son muy diversas. Es decir, así como hay situaciones de marcada hostilidad, hay situaciones de marcada solidaridad. Por ejemplo, la victoria del movimiento de trabajadores en Argentina tendría una repercusión muy fuerte en Brasil, en Uruguay, la tendría naturalmente en Bolivia,
Es decir, América Latina en general ha tendido a evolucionar a ritmos diferentes, pero de un modo conjunto. Por ejemplo, cuando vinieron las épocas muy malas, todo el país toda América Latina estaba grabada por dictadores. O sea, para sintetizar, se aboliría, por ejemplo, la propiedad privada de forma gradual, pero es una intención en la propuesta de gobierno. No, es decir, la abolición de la propiedad privada significa que nadie que tiene una propiedad tiene sobre ella un derecho restricto. Entonces eso es una norma constitucional. Pero la política económica no está obligada, mejor dicho, eso es una posibilidad que queda abierta como política, pero no quiere decir que uno se ponga a abolir la propiedad privada. Pero sí la socialización de los medios de producción. Claro, pero ahí hay que entender una cosa. Para un marxista, la socialización más o menos integral es un fenómeno que él aspira a desarrollar un marco internacional socialista. Porque está en nuestra comprensión de lo que es una transición histórica, que los fenómenos aislados, locales, nacionales, no tienen grandes posibilidades. Entonces, ningún socialista va a desarrollar una política en su propio país que no tenga en cuenta el acompañamiento o la resistencia a nivel internacional. Para nosotros el socialismo es mundial. Es el día que efectivamente se imponga la propiedad colectiva. Va a ser un fenómeno internacional, no va a ser un fenómeno de la Argentina por un partido político de la Argentina. Eso tiene que quedar absolutamente claro. El cambio cualitativo es que una revolución establece que en lugar de gobernar los capitalistas, gobiernan los trabajadores. Y que por lo tanto la orientación social del país es la que conviene a la mayoría popular y no la que conviene a un minúsculo grupo de capitalistas, porque a estos capitalistas les conviene que la ANSES pague la deuda externa y que los jubilados ganen 1.434 pesos. Un gobierno de trabajadores dirá, no pagamos la deuda externa y los jubilados ganan el 82% como gobierno. La realización de este programa que estamos proponiendo, por ejemplo, la nacionalización del petróleo, pero nos están destruyendo la nacionalización del petróleo, la nacionalización de la banca, se están llevando los dólares del país, el 82% móviles, nosotros le estamos diciendo a la gente no se spots, cosas que no hacen los demás, exactamente lo que vamos a hacer. Y como vamos a gobernar desde el punto de vista de los trabajadores y vamos a desarrollar instituciones políticas que le otorguen a los trabajadores la capacidad de gobernar, la dirección está marcada. Ya que me lo mencionan, Cuba, Venezuela, por ejemplo, son países que van en esa dirección que usted plantea. No, creo que no van en esa dirección. Bueno, en primer lugar porque no gobiernan los trabajadores. Eso es una cosa muy importante. Hay mucha gente que dice lo siguiente, bueno, mira, este hombre o este gobierno nacionalizó 532 empresas. 2014, socialista, ¿no? De ninguna manera. Puede haber un gobierno no obrero que nacionalice extensamente, porque la clase capitalista del país es muy débil. Y como ella no tiene la capacidad, no tiene el capital, no tiene los recursos para un desenvolvimiento del país, el Estado la sustituye. Generalmente cuando el Estado cumple este tipo de rol, si tiene éxito, ¿sabes cómo termina? Privatiza lo que desarrolló. Para por ejemplo, fue el caso muy interesante con la Revolución Libertadora. ¿No es cierto? Perón desarrolló todo un sector estatal y por lo tanto ramas de la economía que antes estaban en manos del capital extranjero pasaron al capital estatal. Y después que pasaron al capital estatal y se desarrollaron, fueron privatizadas y compradas por la Policía Nacional. De repente se forma una Policía Nacional, igualmente raquítica, pero claro, más desarrollada, sobre los escombros de una tentativa estatal. Es lo que pasa también con Chávez. ¿Ustedes no lo consideran como movimiento autóctono socialista? No es socialista porque el socialismo es el movimiento de emancipación de la clase obrera. ¿Y ustedes consideran que no está sucediendo eso en Venezuela? No, pero eso Chávez lo niega. Chávez sabe que en Venezuela gobiernan los militares. Entonces Lenin, en un texto muy famoso, decía cuidado con la fraseología socialista de los nacionalistas. Porque la palabra socialismo convoca a la unidad,
de las mayorías, etc. Entonces suena muy bien. Perón hablaba del socialismo nacional, otros hablaban de la patria socialista, incluso los nazis se pusieron nacionalsocialismo. Todo el que quiere hacer demagogia con el pueblo le añade la palabra socialismo. Ahora, eso hay que distinguirlo de lo que el movimiento socialista mundial representa. Es el movimiento de la clase trabajadora, de la clase obrera, por su emancipación. Es de otra naturaleza social que los militares turcos, que los militares egipcios con Nasser, que Perón, que la pequeña burguesía boliviana con Paz Extensor, no sé si le suena, es decir, el movimiento nacionalista revolucionario, bueno, varios movimientos. Nuestro presidente se considera nacionalista, se considera chavista. Se reúne con todos los empresarios, besos por aquí, besos por allá. Va a Canadá y se fotografía con Barry Gold. Apenas viene acá, busca la oportunidad de meter una cana sobre él. Sí, ¿Qué ataca? La atribuye a la presidenta en concreto. Bueno, tengo pruebas de eso. Una, su jefe de gabinete apoyó que lo metan en cana. Luego la CGT protestó y la presidenta, al contestarles, le dijo que defendían intereses corporativos. Es decir, está bien que se lo dejen en cana. Porque los ha protestado porque estaban en cana sobre él. Y ella le dice, están defendiendo intereses corporativos. Está bien que ella está pensando porque tiene una interna con Moyano, pero hay un compañero que está preso. 5 días preso lo tuvieron delante de su niña. El daño a la nena, el daño a la libertad. No valen 5 días de la vida de una persona. Ya. ¿Y por qué la izquierda, que tiene mucha adhesión en la Universidad de Buenos Aires, no logra tal apoyo a nivel nacional? ¿O es un fenómeno de la UBA, de los jóvenes? No, pero tu pregunta es interesante por otro motivo. Mira qué interesante. Es muy interesante. No, pero fíjate por qué es interesante. Cuando yo tenía tu edad, y también un poco más, la pregunta era por qué entre los estudiantes de izquierda no tenían una influencia. Porque nunca tuvo influencia en la izquierda. Cuando se hacían estas elecciones, como el otro día que votaba todo el mundo, la pelea era entre el social cristianismo y el Lanuso y Carrera. Yo, por ejemplo, que fui estudiante y quería una agrupación en competencias económicas, siempre salía cuarto y con la representación por lo tanto, el fenómeno es actual. La izquierda era fuerte, ella, en la clase obrera. No que la clase obrera siguiera a la izquierda, pero ¿de dónde venían los cuadros de los grupos políticos que yo milité toda la vida? No, venían de la clase obrera. Y la universidad, bueno, qué problema, etcétera, etcétera. Entonces, ahora viene la pregunta, ¿por qué son fuertes? No, esto es una novela política trascendental, porque demuestra la pauperización de las clases medias, la destrucción de la educación, el retroceso de la universidad. Y además hay una cosa muy interesante. Si vos lo comparás con los 70, este es un periodo de menor politización. Y en los 70 no teníamos la influencia que tenemos ahora. Es decir, que nosotros tenemos influencia por primera vez en la universidad. Y en segundo lugar, en un periodo histórico de menor politización. Relativo. Mayor que desde la dictadura. Lógico, pero quiero compararlo con los 70 todavía es menor. Y en aquel momento, bueno. Entonces, esto está marcando la influencia enorme que tiene la crisis mundial sobre sectores medios y sobre la juventud que emerge a la vida social en esta etapa. Entonces, para mí es una gran novedad política de características revolucionarias, porque vienen hacia nosotros personas que han sido criadas en ambientes que en principio no nos prepararon para la izquierda. Es lo mismo cuando vos me preguntás lo siguiente: ustedes ganaron la comisión interna de tal fábrica. Vamos a poner una fábrica dirigida por el Frente de Izquierda, por alguno de los partidos de izquierda. ¿Por quién votó la mayoría de esas fábricas de conservadores? Entonces lo que ocurre es que la izquierda tiene una influencia donde se concentran conflictos.
Pero ese punto es el punto de partida de su expansión. Pero entonces lo que uno puede verificar es que quizás no está logrando esa expansión, porque si tiene mayor representación en el punto donde se originan los conflictos que luego en las elecciones nacionales. Pero es natural. Pero eso... A ver, vamos a tomar un ejemplo. Tomamos el ejemplo clásico que es la Revolución Rusa. Los bolcheviques tenían influencia sobre 60 fábricas. El país tenía 5 millones de habitantes y tenía 90 millones de campesinos. Los campesinos no sabían nada, ni que existía el partido bolchevique. La fortaleza en esa fábrica le dio una proyección nacional. Y cuando tuvo esa proyección nacional, la masa de los campesinos se adhirió al único partido que decía que les daba la tierra. Pero usted me dice que... Entonces nosotros de acá tenemos que ir a la nación, no es al revés. ¿Vos cuánta gente crees que había en Plaza de Mayo cuando Perón estuvo preso en el 45 y lo sacaron de la cárcel, lo sacaron de la isla Martín García, lo llevaron al hospital militar y después lo devolvieron a la presidencia? Había 20.000 personas. 20.000 personas le dieron el punto de partida al peronismo. Son las minorías numerosas, activas, las que en determinado momento le marcan el rumbo al país. No las votaciones, es decir, en política, en las elecciones cada ciudadano es un voto, en política no. En política la comisión interna de una gran fábrica tiene 1000 veces más votos que cualquier ciudadano. Porque si paraliza el país tiene que definirse si está con ellos o contra ellos. Pero el que tomó la decisión fue esto. Esto fue lo que ocurrió en la época de López Rega. Se tomó una medida muy grave contra el movimiento obrero en el mes de junio, el 7 de junio o el 4 de junio del año 75, y solamente 2 fábricas resistieron la medida. Una fábrica de la capital, la Ford, y una fábrica de Santa Fe, Fiat de Sauce Viejo. A la semana ya había decenas de fábricas en huelga. Y pasada esa semana el país entró en huelga general y volteamos a casi todos los funcionarios del gobierno de López Rega de ese momento. Es decir, los sectores que están en el proceso productivo, los sectores que están concentrados en el proceso vital del país, tienen una influencia política cuando actúan, que obliga a la nación a definirse. En cambio, una jubilada que fue a votar y su voto vale tanto como el mío, ninguna de sus inquietudes va a conmover a la nación. Ella va a tener que adherirse a los bloques que realmente disputan esa nación. Por eso, el kirchnerismo, Chávez, tantos sectores tratan de controlar a la clase obrera. ¿Por qué si son tan minoritarios como decíamos un rato, la izquierda tiene influencia? ¿Por qué lo quieren controlar? ¿Por qué la presidenta no dice, me importa un bledo lo que piense la clase obrera total? Acá hay 1.200.000 obreros y 40 millones de Argentina. Ya está, no importa. ¿Por qué no dicen eso? ¿Por qué todos van a meter la mano al mismo lugar? Porque es el núcleo vital. Con esto te quiero mostrar una beta del Frente de Izquierda, una beta del Partido Obrero, que tiene que ser muy clara. Nosotros sostenemos las causas nacionales de los pueblos oprimidos, mientras que los nacionalistas se llenan la boca sin carga, pero después no lo resisten. Perón no resistió el golpe de la Libertadora. El peronismo no resistió el golpe de Videla. Siempre dicen son movimientos mayoritarios. Bueno, son movimientos mayoritarios, ¿por qué no resistieron el golpe de Videla? ¿Por qué en diciembre de 1975, cuando vino a conceder el golpe de Capellini, que fue el antecesor de Videla, y fracasó, no se llamó una huelga indefinida y al encarcelamiento de los militares y todo lo demás? Porque le tienen más miedo a la clase obrera que a los militares. Teniendo en cuenta, respecto a las primarias, a los resultados de las primarias, por un lado los resultados y por otro lado que permitió un frente común de izquierda que al menos a nivel presidencial no se venía dando, ¿no? A nivel nacional. ¿Sigue creyendo que los perjudicó o que es una ley prescriptiva? Bueno, es un tema de principios. Es un tema de principios. Fíjate que un partido revolucionario diga, bueno, si esta ley me conviene, está bueno. Si no me conviene, no está bueno. ¿Me explico? Sí. No, estoy de acuerdo. Pues fíjate, Pino Solana me ingresó. Nosotros que le decimos, jodete. No,
Nosotros decimos, no, tenías que haber ingresado. Pero nosotros tenemos que defender un principio de libertad. Tenemos que defender un principio de libertad, la libertad de organizarse cada uno como quiera. Cuando vos le das la libertad a todo el mundo para que se organice, vas a ver cuántos son incapaces de organizarse. Y se agotan. Pero se agotaron porque no tenían esa capacidad. Es decir, que el movimiento popular hace una selección. Y así va también selección estratégica, no solo hombres, partidos, organizaciones. Si en cambio hay una represión, ese proceso de libertad no se puede dar. A los efectos prácticos se permitió que el frente, seguramente por efectos de los resultados de los últimos años, desde la democracia, el frente de la izquierda en general iba dividida y no se votaba. Pero pasa lo siguiente, te lo digo con toda sinceridad. Eso es una interpretación. Yo no tengo esa interpretación. Yo no creo que nosotros nos hemos unido porque alguna vez. No. Te voy a dar una razón, nos están filmando, te voy a dar una razón. A mí nunca nadie me ha querido como candidato a presidente. De la izquierda. Ese era el problema siempre. Ni como presidente, ni como vice, ni como diputado. El resto de la izquierda decía cualquier cosa menos lo mismo. ¿Por qué ahora se superó ese obstáculo? ¿Por el 1,5? No, porque era un obstáculo de décadas. Se superó porque estamos en una etapa en que todos entendieron que si no formamos un frente, y esta vez tragándose el saco de Altamira, si no hacemos un frente, íbamos a ser repudiados en la lucha política electoral en la clase obrera, como incapaces de hacer un frente, de hacer una oposición común en el marco de una crisis mundial y en el marco donde hay, a nivel del activismo obrero, un gran acercamiento hacia la izquierda. ¿Entendés? Te quiero dar un ejemplo, te cuento algo puramente personal. Ayer hubo una manifestación por lo de obrero. Sí. Para mí el hecho más destacado en lo personal de la manifestación fue la cantidad de obreros ferroviarios desconocidos que me vinieron a abrazar y a besar. ¿Te das cuenta? Ese tipo de instalación es extraordinaria porque antes el obrero de la fábrica me tenía que conocer porque yo estaba colaborando con ellos. Entonces me saludaba, pero no me conocía de otra manera. Pero en cambio ahora están reconociendo una posición política. Es un salto. sí. Esa relación, todos los partidos que integramos el frente nos dimos cuenta que teníamos que defenderla. Y que esa gente no nos iba a votar si no íbamos juntos. ¿Qué iba a hacer el bloque de izquierda si ingresa al Congreso frente a estos problemas que planteó Gargarella de distintas reformas? Sí, sí. Entonces planteé en concreto cuál es el desafío, ya no discutir el reformismo, sino hacer frente a esas propuestas reformistas en un Congreso. Las apoyamos porque son un paso adelante, o con el argumento de que son un paso adelante, o las denunciamos por inútiles, porque lo único que va a cambiar el mundo es la revolución. Entonces armé todo el debate. Imagínate, ahora entramos en una temática que para los que nos estaban escuchando, en el pasado hubiera sido esotérica, no les interesaba. Pero cuando yo dije que iba a ser el bloque de izquierda, ¡ay! Pararon todas las orejas, porque dijeron, este es un problema práctico, no es solo un problema teórico.